Un saludo, muchas bendiciones para usted, querido hermano. Ya estamos en la lección número 9, pero nuevamente el extra con usted. Recuerde, el extra, sabemos que le está ayudando para que usted vaya mejor preparado a la lección de escuela sabática. Con ustedes nuevamente, estamos acá desde la Universidad de Oakwood. Tenemos al pastor Ibarra con nosotros. Bienvenido, pastor, siempre con nosotros acá. También bienvenido usted, pastor Moral, también nuestro doctor invitado para este programa. Y un servidor, Orelvis Herrera, ya estamos listos para estudiar. Tome nota de todo lo que vamos a decir. El extra hoy trae muchísimas bendiciones para usted. Ya estamos listos. Tiempo de perder. Estamos hablando de las pérdidas. Yo recuerdo que la Biblia nos muestra los primeros que comenzaron a perder después del pecado, Adán y Eva. Cuántas bendiciones tenían y cuántas pérdidas enfrentaron. Recordemos, enfrentaron allí la pérdida de la inocencia, la pérdida de la confianza. En orden lo podemos poner: pérdida de confianza en Dios, pérdida de la fe en Dios y luego todas las consecuencias, pérdida de la vida. Vieron cómo perdieron un hijo y todo consecuencia. Qué triste. Y este mundo es una pérdida tras otra. ¿Será que tenemos que conformarnos con esto, pastor? Evidentemente el tema de hoy es un tema que alguien lo puede ver desde el punto de vista pesimista, pero está fundamentado en la Biblia. Tiempo de perder. Salomón lo dice y los diferentes tópicos están claramente fundamentados en la palabra de Dios. Por vivir en un mundo en pecado, Dios no nos creó para las pérdidas, eso debe quedar claro. Pero por causa del pecado, por vivir en la condición en que estamos, vienen las pérdidas. Entonces yo creo que la lección de esta semana no debemos mirarla desde el punto de vista pesimista, pero tampoco tener un optimismo que raye con un idealismo que realmente no se enfoca en la realidad. Yo creo que este tema tenemos que verlo desde una dimensión realista. Dios quiere, Dios es el Dios de la verdad, el Dios del amén. Y ya que hay pérdidas, ¿por qué no estudiarlas y saber cómo reaccionar en esos momentos para que nuestras pérdidas se transformen y se conviertan en qué? En ganancia. En ganancia, porque eso es lo importante, que Dios puede revertir. El único aquí que puede revertir y convertir las pérdidas en ganancia es Cristo el Señor. Así es. Tiempo de perder. La razón por la cual lo estamos estudiando es porque podemos aprender de ello. Tal vez hubiese sido una lección sin sentido si el título fuese Tiempo de ganar. ¿Por qué? Porque ganar sabemos todos, pero perder tenemos que aprenderlo. Muy bien, muy linda esa reflexión. Y a mí me gusta el versículo de memoria, porque dice ciertamente, es decir, que es una certeza. Aún estimo todas estas cosas como pérdida, pero a veces lo que es pérdida para un cristiano, el mundo lo considera en ganancia, porque hay dos tipos de pérdida. La vida, la muerte es pérdida para todo el mundo y es triste, aunque nosotros nos entristecemos de una manera diferente. La pérdida para el cristiano es diferente, porque hasta dice Pablo que nos entristecemos, pero no como los que no tienen esperanza. Es decir, que hay dos tipos de tristeza: la tristeza esperanzada, llena de certeza, y la tristeza de aquel que ese era el fin final de su vida. Y entonces cuando dice aquí aquellas cosas que estimo como pérdida, dice eran para mi ganancia. Es decir, que cuando uno viene a Cristo, muchas veces todo aquello que era ganancia ahora pasa a ser pérdida. Hay dos tipos de pérdida, porque a veces al trasluz del Evangelio se cambia el orden de las cosas, porque noten ustedes que si miramos bien el contexto, cuando Pablo menciona aquí las cosas que ahora son pérdidas para mí, él menciona y dice del linaje de Israel. Era un orgullo ser israelita. De la tribu de Benjamín, de ahí había venido el primer rey. Hebreo de hebreos. Hebreo de hebreos, cosas de las cuales nos enorgullecemos. Y Pablo dice,
a la luz del Evangelio todo esto es pérdida. Y entonces él dice, todo esto lo he considerado pérdida para ganar a Cristo, y ahí está la verdadera ganancia. Entonces en el mismo versículo de memoria lo que hay es algo muy optimista realmente, porque es pérdida que nos lleva a ganar a Cristo. ¿Y por qué sufrió Juan el Bautista? ¿Por infiel? Fue por fiel. Entonces hay dos tipos de sufrimiento, que uno puede venir por fidelidad, pero otro puede venir por la consecuencia de las malas decisiones, y tal vez este tipo de pérdida se podría evitar. Por eso yo creo que en esta lección deberíamos tratar de ver si hay algunas pérdidas que realmente pueden ser evitadas por nosotros mismos y no dejárselo todo a Dios. Y si estamos hablando del cristianismo, es bueno mencionar, producto que hay tantas teologías que sugieren que cuando alguien entra al mundo del discipulado o el cristianismo es para recibir ganancia, y como que la vida va a ser color rosa. Pero la Biblia nos presenta que el cristianismo, el discipulado, es un llamado al sufrimiento, con la confianza de que Dios va a estar con nosotros. Pero si algo tiene garantizado el cristiano es el sufrimiento, porque el siervo no es mayor que su Señor. Y si Cristo Jesús sufrió hasta la muerte de cruz, todos aquellos que nos llamamos sus discípulos, en algún momento estamos llamados a sufrir por Cristo Jesús. Y me llama la atención el comentario que se hace en el Deseado de toda la gente a la muerte de Juan el Bautista, que dice que Juan el Bautista, de quien Cristo dijo que era el más grande de todos los profetas, él pereció solo en la mazmorra, aparentemente solo, y fue decapitado. Pero ella comentándolo dice que ni Elías, que subió en un carro de fuego al cielo, ni Enoc, que fue trasladado vivo, fueron honrados más que Juan el Bautista. Porque dice que de todos los dones conferidos a los seres humanos por el Santo Espíritu, el más grande de ellos es la comunión con Cristo en el sufrimiento. Así es. Porque realmente lo que nos trae la salvación es el sufrimiento de Cristo. Y aunque Dios no nos hizo para sufrir, pero es curioso que el gran drama del dolor, Cristo lo sufrió, lo redimió a través del dolor. Y creo que es un buen momento para acercarnos a alguna persona que está pasando por algún tipo de sufrimiento, y dos cosas podemos mencionarle. El hecho que estamos sufriendo no realmente significa que hemos hecho algo malo. Simplemente haciendo la voluntad de Dios también nos encontramos en sufrimiento. Y número dos, muchas veces dudamos cuando estamos en sufrimiento. Y la duda no es pecado, porque el mismo caso de Juan el Bautista, cuando estaba en sufrimiento, envió mensajeros a Jesús diciendo: ¿eres tú el que venía o esperábamos a otro? Porque él no entendía el por qué la providencia estaba permitiendo que él estuviera en esa condición de soledad. Y cuestionó. Y Cristo le mandó un mensaje: bienaventurado aquel que no encuentra tropiezo en mí. Es decir, que deja que la providencia de Dios actúe en tu vida. Y a veces es muy bueno cuidarnos, hacer ejercicio, llevar una alimentación saludable. Pero nada de eso es una garantía de que no nos va a venir un cáncer en el páncreas o en el hígado. A veces he visto personas que después que se cuidan mucho, se sienten hasta enojados con Dios, como se sintió Jonás, porque creía que los ninivitas deberían ser tratados mal y él debía ser tratado bien, porque él era el profeta. Y entonces Jonás terminó enojado con Dios. Pero nosotros debemos dejar que la providencia de Dios actúe, porque el otro día estábamos hablando, ¿te acuerdas? Y mencionaba el pastor Ibarra esa cita también, que a la luz de la eternidad, muchas de nuestras pérdidas que tuvimos en este mundo se considerarán las más grandes bendiciones, porque lo que hoy es pérdida, ¿cómo va a resultar la luz de la eternidad? Y es muy importante ver las cosas no solamente en la perspectiva del momento presente, sino en la eternidad, dejar que Dios conduzca nuestra vida. Nuestra mente finita, no vemos más allá. Hablando de pérdidas, vamos a hablar también de la pérdida de la salud. Usted estuvo tocando algo. Recordamos en la Biblia, hay ejemplos de personas que perdieron su salud. Por ejemplo, la suegra de Pedro. Tenemos también a la hija de Jairo.
Jairo estaba desesperado, a punto de buscar a Jesús y inclinarse a Jesús y decirle: maestro, necesito que vayas conmigo a mi casa porque estoy perdiendo lo más importante que tengo, mi hija. Tenemos también el oficial del rey, que le dijo: Jesús, vamos conmigo a mi casa. Y Jesús luego dio la palabra. Pérdidas. Pero vemos un punto en común. El punto en común es Cristo Jesús. Y cuando estos casos, si los revisan bien en la Biblia, la palabra que viene para sanidad es una palabra más amplia, es la palabra salvación. Porque aquella mujer decía: si yo tocare, aunque sea el borde de su manto, Así es. en vez de decir seré sana, Salvo. decía seré salva. Y a veces tenemos que tener cuidado de enfocarnos nada más en la dimensión física, perecedera. Y en la Biblia la sanidad se enfocaba a la salvación. Porque en Santiago mismo, que es una de las promesas que aparece aquí, dice: ¿está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Y cómo dice ese versículo? La oración de fe salvará. y no dice sanará. Porque la verdadera promesa de Dios es más allá de la sanidad. Y el Señor lo levantará. Lo levantará. Y lo va a levantar, y aunque se muera lo va a levantar. Pero cuando se levante es prerrogativa divina. Porque lo va a levantar o de la cama o de la tumba. Pero lo va a levantar. Pero lo va a levantar. Amén. Y a mí me gusta Amén. esa certeza. Porque Amén. en el Evangelio hay certeza. Hay certeza. Dios te puede levantar de la enfermedad, pero Dios te puede levantar del sepulcro. ¿Habrá algo que para Dios no tenga solución? Así es. Perder la salud. Una de las realidades que tenemos y las garantías en esta vida es que la salud la vamos a perder. Puedes comer todo el brócoli que quieras y es muy bueno para la salud. Puedes tomarte todo el jugo de tomates que desees y es muy bueno también. Pero la realidad en esta vida es que la salud, tarde o temprano, todo ser humano la perderá y por consecuencia la muerte. La Biblia, cuando nos exhorta a hacer algunas cosas, lo hace con propósito. Ejemplo, cuando predicamos, lo hacemos para arrepentimiento. Cuando Dios sana a una persona, lo hace para que testifiquemos de lo bueno y misericordioso que ha sido Dios con nosotros. Y cuando enseñamos, como momentos como estos, es con el objetivo de edificarnos. O sea, todo va con propósito. Predicar para arrepentimiento, sanar para testificación y enseñanza para edificación. Pero la salud en este mundo es una garantía que la perderemos. Es por eso que debemos de prepararnos para la pérdida cuando llegue el momento. Dos opciones tenemos: maldecir a Jehová cuando lleguen los momentos difíciles, cuando perdamos la salud, o decir: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pero hay que prepararse. Que esa sea la última, ¿verdad? La que recomendamos. Y nosotros no estamos diciendo que no vale la pena llevar una buena alimentación, que no vale la pena usar el agua pura, tanto por dentro como por fuera. No estamos diciendo eso. En la Biblia hay suficientes materiales para apoyar los buenos hábitos, tanto de salud en una dimensión como en otra. Pero ese no es el tema que nos ocupa, como lo ha destacado el pastor Ibarra y el pastor Orelvi. El tema que nos ocupa son las pérdidas. Entonces, es curioso que Pedro un día le dice a Jesús, miró a Juan y le dice: ¿y qué de este? Porque Cristo le dijo a Pedro: ¿sabes qué? Eres joven ahora, pero cuando seas viejo, te van a crucificar, te van a llevar a donde tú no quieras, Y te van a extender las manos. y no vas a poder, tus manos van a quedar extendidas. Y eso era una clara alusión a la crucifixión. Entonces, al Cristo decirle eso a Pedro, Le dije, ¿qué ve? él dice: ¿y qué de este? Es como diciendo: ¿Y a este que le va a tocar? dale a él algo también. Para no ser yo el único crucificado. Y sabe que Cristo Jesús le dice: si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿Y a ti qué? ¿a ti qué? En buen español, ¿y a ti qué te Es importa? curioso que tú te puedes cuidar tu salud, pero lo más grande que hay es si yo quiero que él quede. Y vale la pena cuidarse.
Pero más allá de todo el cuidado que nosotros tengamos, la providencia divina va a determinar sobre nosotros. Si realmente estamos en las manos de Él, Él va a hacer lo mejor para nosotros. Y Juan fue el que más vivió, independientemente de cómo Él vivió. Sabemos que todos ellos se dedicaron a Dios, pero unos murieron primero, otros murieron después. Eso no fue lo más importante. Lo más importante es que todos ellos siguieron el plan de Dios para su vida. Y otra cosilla más. 2 cosas para la longevidad. Si yo quiero que Él quede. Y la otra, porque a veces nos enfocamos nada más en ciertas dimensiones. Ya que estamos hablando de la familia, ¿quieres vivir muchos años? Aunque vas a perder de todas maneras la salud, porque la lucha contra la vida nadie la ha ganado. Dice la Biblia que está estipulado que todos vivamos una vez y que muramos una vez. Y lo que hay que evitar es la muerte segunda. Esa sí que hay que evitar a toda costa. Pero un remedio para la longevidad es el 5.º mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Seguro. Para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Porque qué tal si te cuidas mucho la salud, y ya dijimos que está bien que lo hagas, y te olvidas de tus padres, que es una cosa que está tan de moda hoy en día. Y hablando de la familia, y la Biblia dice que el que no cuida de sus orígenes, de su padre y su madre aquí en la tierra, hay algo que revierte sobre él. Vamos a adelantar, familia. Hay un punto importante antes de pasar, y es las pérdidas de la salud. A través del dolor hay algo misterioso, y es esto. Muchas personas, luego del dolor, aprendemos a confiar en Dios. Voy con un simple ejemplo. Job 42 dice: antes de oídas te conocía, ahora, después que he sufrido, óigame, ahora mis ojos te han visto. Hay ejemplos de eso. ¿Qué podemos decir para apoyar este pasaje bíblico en la vida de Job? En pocas palabras, la vida de Job, ¿qué podemos decir? A través del dolor, ¿será que a través del dolor aprendemos a confiar en Dios? Pastor. Y ahí se ve una gran controversia entre el bien y el mal, porque el epicentro del libro de Job es la gran controversia. Y la teología adventista es muy bíblica, porque ven que ninguna otra iglesia por allí habla de la gran controversia, del gran conflicto. Pero en la opinión de muchos autores, el libro de Job pudo haber sido el primero que se escribió. Sí, sí. Y saben que allí se menciona claramente a Satán, al adversario. Es un enemigo de Dios. Es la primera vez que se menciona, ¿no? Es la primera vez, si vamos a ver el orden en que se escribe la Biblia, porque en Génesis está muy velado el asunto, pero aquí se le desenmascara. Y Job no entendía, pero al final más le importó escuchar a Dios que entender. Porque ni siquiera cuando Dios vino, las preguntas que él tenía, que él decía que él se las iba a hacer a Dios, ya no se las hizo. Dijo: mi mano pongo sobre la boca, ahora habla tú, que yo voy a escuchar. Y tal vez lo que más necesitamos es dejar que Dios guíe nuestras vidas. Así es. Buen punto, pastor. Le agradezco por esa reflexión. Vamos a pasar y vamos a seguir adelante. Sabemos que somos disfuncionales, porque lo disfuncional es aquello que no funciona de acuerdo al plan original. El pecado nos hizo disfuncionales, pero esto hace que la gente pierda la confianza en nosotros. Pero, ¿qué pasaría si nosotros, a partir del momento que reconocemos que somos disfuncionales, cometemos errores? ¿Cómo nosotros podemos restaurar que la gente confíe en nosotros? ¿Cómo podemos restaurar las relaciones rotas? Estoy hablando de adulterio, estoy hablando de los problemas entre hermanos, gente que no quiere relacionarse el uno con el otro porque alguien le hizo algo y todavía está sufriendo. Y los pastores que estamos aquí en Oakwood University, como el pastor Ibarra, el pastor Elvi, está al frente de la trinchera porque aquí hay una iglesia hispana. Estoy de profesor. Pero a veces nos sentimos un poquito aliviados de tantos problemas que hay en las iglesias con los hermanos. Y cuando hablo entre colegas, ellos me dicen: el mayor problema que hay en las iglesias son las malas relaciones. Y yo creo que deberíamos evitar que haya relaciones verdaderamente, como diríamos, relaciones tóxicas entre los hermanos, entre las familias. Ese tipo de pérdida yo creo que se puede evitar. Pero a la vez, aquello que no se pudo evitar, ¿cómo se puede reparar? Porque dice: confesaos
Nuestras ofensas, nuestras vuestras faltas. ofensas. Y es curioso que en el versículo anterior, cuando habla de que Dios va a salvar, dice pecado. Pero cuando trata la dimensión humana entre nosotros, dice ofensas. Porque nosotros realmente no somos quienes para perdonar el pecado. Solo Dios perdona el pecado. Pero dice, confesaos vuestras ofensas. Y ahí viene una palabra diferente en griego. Unos a otros. Para que seáis sanados. Y a veces la causa de salud es el remordimiento, el rencor, las malas relaciones entre los demás. Eso mata a los demás. Eso trae infarto, eso trae problemas. Trae más pérdida que el mismo problema. Sí, no, así es. Y la pérdida de la confianza. La pregunta es cómo se puede ¿Cómo? reparar, restaurar. Después de un problema grande, después de un adulterio, después de incluso alguien que mató a alguien. ¿Cómo se puede restaurar? La respuesta no es una sola cosa. No es una sola. Voy a mencionar una de ellas. Es el tiempo. ¿Entiendes? Cada vez que hay una herida, al menos en mi cuerpo, lo he experimentado. Yo no sé, tal vez le estoy hablando con una persona que tuvo una herida y al segundo se le curó. No ha sido mi experiencia. Cuando he tenido una herida, ha pasado un tiempo. Ha tenido que pasar el tiempo, se cicatriza y luego eventualmente sana. Y una vez que sana, la mayoría de las que yo he experimentado en mi cuerpo, queda la marca por el resto de la vida. Es así. Hablando acerca de la pérdida de la confianza. Y esto es algo real. Cuando un amigo nos traiciona, cuando una pareja nos traiciona, sí hay un proceso en Cristo Jesús de sanidad, pero ese proceso lleva su tiempo. No se puede esperar que la herida sane de ahora para ahorita, porque creo que sería un poquito irresponsable de nosotros pensar que una herida de esa magnitud al otro día va a desaparecer. Inclusive no creo que se pueda esperar que la relación vuelva a la misma normalidad, porque si un amigo me traiciona, lo perdono, pero en ese proceso el ser humano se cuida un poco de no caer en cometer el mismo error. Y para que esa relación vuelva a ser de una manera saludable, el tiempo es esencial, porque el tiempo es el que será testigo. Un matrimonio que haya sufrido por el adulterio, por favor, hay perdón en Cristo Jesús, hay restauración en Cristo Jesús, pero no debemos exigirle a nuestra pareja que la confianza sea de inmediato, porque las heridas, sobre todo emocionales, pasan más tiempo en curarse que las heridas físicas. Y muchas veces yo le digo a las parejas, no todo es confianza. Hay personas que no se han traicionado y viven en medio de la pelea y viven en medio de la infelicidad y de las malas relaciones y no se han traicionado. Y hay otras que después de una traición han aprendido y se han perdonado, y muchas veces se aprende que la traición en un % muy elevado de las veces viene porque la relación ya venía mal. Y entonces las personas aprenden de los errores, de las caídas, cómo reparar, cómo restaurar, cómo poder perdonar, porque el perdón no es tanto para beneficiar al victimario como para beneficiar a la propia víctima. Porque cuando la persona perdona, el primer beneficiado, ¿quién es? Es la persona que perdonó. Ahora, perdón no significa, y voy a decir la palabra que no es condenar, pues no debemos condenar, pero tampoco condonar. Condonar es como, te perdono, es como que la persona entienda que le estoy dando como un premio por lo que hizo. Eso no es perdonar. No hay que condenar ni condonar, y búsquenlo en el diccionario. No se trata de decirle a una persona no hiciste mal, porque lo que está mal está mal. Y lo bueno es que la misma persona que defraudó a otra persona empiece a obrar diferente para restaurar la confianza. Quien más puede hacer para restaurar la confianza es la persona que más culpable se sienta. Ese es quien más puede hacer. Por la gracia de Cristo, Dios le puede ayudar en un proceso de restauración que, como dijo el pastor Ibarra, lleva tiempo. Sí. Hay dos cositas con relación al perdón que siempre repito.
Siempre digo que perdonar no es olvidar. Perdonar es recordar sin resentimiento. El ejemplo lo vemos en José. José había perdonado a sus hermanos, pero cuando los vio, José le dijo, yo me acuerdo de lo que ustedes me hicieron. Yo me acuerdo muy bien de lo que ustedes me hicieron, pero no se preocupen. No se preocupen que ya yo los he perdonado. O sea, perdonar realmente no es olvidar. Esa herida que te hicieron te vas a estar acordando por el resto de tu vida, pero cuando te recuerdas de ella sin resentimiento, es muy probable que hayas encontrado el perdón. Yo creo que olvidar en el lenguaje bíblico significa lo que él ha dicho, que no nos haga daño, Que no nos haga daño. que lo miremos, que nuestra actitud cambie. Pero recordemos que si realmente olvidamos lo malo que nos hicieron es porque tal vez tengamos Alzheimer. Alzheimer o demencia. Porque una persona que no es capaz de darse cuenta de todo el mal que le han hecho, yo creo que no anda muy bien de la cabeza. Y hablando de pérdidas, hay un último punto que debemos tratar y con poco tiempo, pero le vamos a tratar. Hay una pérdida que duele mucho y es cuando alguien pierde a un ser querido. La experiencia del duelo. Los estudios dicen que una persona puede pasar por la etapa del duelo de 6 meses a 1 año, otros más. La experiencia en el duelo es diferente a cada persona, unos son más fuertes, otros no. Pero todos los que pasan por una experiencia, viven el duelo, necesitan la ayuda de los seres queridos, de la iglesia, de la comunidad. ¿Qué podemos decirle a alguien que está pasando por un momento difícil, que ha perdido un ser querido, y otro que está esperando la pérdida de un ser querido? ¿Qué podemos decirle? A veces hablarle a las personas cuando están en una pena muy grande es aumentarle el dolor. Noten que todo el problema de los amigos de Job empezó cuando abrieron la boca. Pero hasta ese momento estaban bien. Estuvieron 7 días sentados con él en medio de ceniza y eso fue terapéutico. Porque muchas veces las personas lo que necesitan, y esto lo enseñamos, yo soy capellán, y en capellanía decimos, cuando el dolor es muy grande, lo que tienes que hacer es un ministerio de silencio. Acercarte a la persona y caminar a su lado. Abrazarlo. Hay momentos cuando cualquier cosa que hables va a doler. Y lo mejor es dar un abrazo, dar compañía, dar presencia. Jesucristo en la cruz dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y no se escuchó una voz del cielo como se había escuchado en el monte de la transfiguración y como se escuchó en el bautismo, porque allí el Padre nos dijo, tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. El Padre también hizo un ministerio de silencio con su hijo, y muchas veces el silencio es curativo. El silencio es también algo que ayuda a las personas a entender las pérdidas y a superarlas. 2 cositas me gustaría mencionar. Uno, para el que está sufriendo. El que está sufriendo porque está perdiendo o perdió un ser querido y se encuentra en ese periodo de luto, como mencionó el pastor, llora. Llora, que nadie te limite el tiempo de luto, porque el tiempo de luto varía de una persona a otra persona. Y para ti que estás consolando a ese amigo que tuvo la pérdida, déjalo llorar. Déjalo que pase ese proceso. Perdió un ser querido, una pérdida irreparable, que solamente la misericordia y la paz de Dios traerá el consuelo a su vida. Lo que podemos hacer, como dijo el doctor Moral, es estar ahí, el ministerio del silencio. Y cuando el ministerio del silencio se te acabe, antes de abrir la boca, el ministerio del tacto. Muchas veces una mano en el hombro puesta apropiadamente dice más que 1000 palabras. Que 1000 palabras. Y Pastor Orelvi, yo sé que usted mencionó muy acertadamente cómo ayudar a las personas cuando tienen pérdida de seres queridos. Pero ¿qué tal si también nos preparamos nosotros mismos para la muerte, que es una realidad? Porque la Biblia es un libro realista y dice, los que viven saben que han de morir. Entonces, ¿por qué no prepararnos también para la muerte? Tú puedes llevar la mejor salud, puedes hacer ejercicio, puedes dormir tus 8 horas, pero un día vas a dormir más de 8 horas. Y no tener temor, porque Cristo es la resurrección y la vida. Y tenemos que enfocarnos a eso, ¿sabes? Porque el cristiano a veces debe ver la muerte hasta como su mejor opción. Porque Ezequías, Dios le dijo, ordena tu casa que vas a morir. Y saben que él se echó a llorar. Y esos 15 años pasaron 2 cosas. En esos 15 años de prórroga tuvo a Manasés, que fue el rey más perverso que hubo en todo Israel.
el que realmente motivó el cautiverio de toda una nación fue Manasés. Manasés. Tal vez no estaba en el plan de Dios que ese hijo naciera. Y otra cosa, se dice de Ezequías, y se lo voy a dejar de tarea, después en esos 15 años, dice que no fueron para la gloria de Dios. Y dice que se enalteció su corazón. La misma frase que se usó para Lucifer, se usó para Ezequías. Entonces, para Ezequías, si Dios nos llama al descanso, ¿por qué hay que considerarlo una pérdida? Porque el profeta Eliseo, que fue el profeta de los milagros en el Antiguo Testamento, no subió al cielo como Elías, sino que solo en su pequeña cabaña, allí de una enfermedad, dice la Biblia, de aquella enfermedad de que murió. Y a veces hay enfermedades que son para la gloria de Dios. Y la mayor preparación que se puede hacer para la muerte es que ahora en vida puedas decirle a tus seres queridos: mi vida está escondida en Dios y yo sé que después de morir mi Dios me resucitará. No hay una confianza mayor en este mundo y un consuelo para los seres queridos que el saber que la persona que descansa está descansando, durmiendo en el Señor, esperando ese toque de la trompeta. Eso trae consuelo y alivio en el momento de la pérdida. Y recordemos que Pablo miró las cosas desde una perspectiva diferente a como el mundo la ve, porque dijo: para mí el vivir es Cristo. Y el morir ganancia. Y el morir es ganancia, porque era el momento cuando Pablo veía que ya el enemigo no tenía nada que hacer en él. Sin embargo, mientras estamos vivos podemos apartarnos. ¿Cuántas personas hay? Hasta he conocido pastores que después de jubilarse se han alejado de Dios. Personas que en el último momento de su vida, en la Biblia hay casos de personas que al final de su vida cometieron los errores que no cometieron. Por ejemplo, el rey Josías murió en una batalla que no debió haber muerto. Fue el buen rey desde niño. Pero lean la historia cómo terminó y ojalá que Dios le haya dado la oportunidad que en ese momento final se haya reconciliado con Dios. Pero tomó una mala decisión. Por eso lo importante no es la salud solamente física. Lo importante es cuán seguros estamos en nuestra relación con Dios. Salud espiritual también. En nuestra salud espiritual, porque eso es lo que nos garantiza la trascendencia. Porque por mucho que triunfemos en esta vida, por muchos títulos, por muchos doctorados, por mucho dinero, por muchas casas, al final todo eso termina. Pero dice: el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso es trascender. Y podemos concluir que el mejor tiempo para morirse es cuando Dios lo disponga, porque Él es un Dios bueno y de misericordia. Cuando Dios nos llame. Cuando Dios nos llame. Y no discrimine edades, no discrimine edades. No. Así es. Hermanos, estamos terminando. El extra ha llegado a usted, ha llegado a su vida, también a su iglesia llegará. Un detalle: muy pronto no tendremos más pérdidas. No habrá más pérdida de salud, no habrá más pérdida de confianza, no habrá más pérdida de vida, porque estaremos con Jesús en el reino de los cielos. Algo más, un extra para ti. Todo lo bueno que tú tienes, el enemigo quiere quitártelo. Pero lo que has perdido, Dios ha prometido restauración y restitución, porque eso es lo que Dios hace. Él ha venido a restaurarte. Si no te restaura todo en esta tierra, nos espera la restauración total en el reino de los cielos. Amén. Si has sido bendecido, hermano, comienza a compartir esta lección. Una vez más, estaremos orando por ustedes. Este extra, ya te lo digo, ya hemos comenzado, estamos orando por usted toda la semana hasta que nos volvamos a ver. Dios nos siga bendiciendo. Amén. Amén.